Buenos días. Esta clase está dirigida a los alumnos de la Cátedra de Clínica Médica 2 que van a cursar la primera parte de Medicina Interna. Esta es una manera en la cual nos vamos a ir encontrando en diferentes sesiones, dictando las clases de acuerdo a como corresponde en el programa. Pero es importante aclarar que los alumnos deben conocer todo el programa oficial de la cátedra, más que el programa oficial de la cátedra, el programa oficial de la Facultad de Ciencias Médicas. Las clases magistrales no son abarcativas de todo el programa en razón del tiempo de dictado que tenemos para las mismas, 4 meses. Por lo tanto, el resto del programa debe ser estudiado de los libros. De todas maneras, vamos a tratar de implementar un importante número de clases para que puedan tener una orientación y además el no conocer estos temas son los temas más importantes que consideramos que no son negociables y deben ser conocidos por los alumnos. Vamos a empezar este año con dictando el módulo cardiovascular y voy a iniciar el año con el dictado de la clase de hipertensión arterial. Ustedes saben que la hipertensión arterial es una enfermedad caracterizada por la elevación persistente de las cifras de tensión arterial sistólica y o diastólica en un nivel de 140 o más para la sistólica o 90 o más para la diastólica. La diapositiva está mal, la tensión arterial diastólica está puesta a 80, en realidad las cifras de tensión limítrofe son del límite para considerar hipertensión son 140-90. Para eso tienen que reunir el requisito de tener estas cifras elevadas, ya sea una u otra o las dos al mismo tiempo, en 3 tomas con intervalos de una semana. El otro requisito que podemos considerar para el diagnóstico de hipertensión es hacer una sola determinación en la cual la medición que presenta el paciente es superior a 200 de máxima y o superior a 110 de mínima, o sea, de diastólica. Esto es para los pacientes adultos de más de 18 años. ¿Cómo determinamos la presión? La presión arterial se determina estando el paciente puede estar sentado o acostado con un periodo previo de descanso mínimo de 5 minutos. En la medida que más relajado esté el enfermo, más segura es nuestra determinación. Vamos a tomar en el brazo derecho y en el brazo izquierdo con el paciente sentado y colocamos con el brazo más o menos a la altura del corazón. Las determinaciones de pie está recomendada en especial para pacientes con antecedentes de hipotensión ortostática. ¿Qué definimos como hipertensión ortostática hipotensión ortostática? Es el descenso de las cifras tensionales tanto sistólicas, sobre todo la sistólica más que la diastólica, por debajo de un 20%, o sea, de una cifra original que tiene el paciente un descenso mayor del 20% de la tensión arterial luego de 3 minutos de bipedestación, consideramos hipotensión ortostática. Más aún si esto se acompaña de síntomas, más aún que es frecuente en pacientes gerontes y más aún que es frecuente no solo en gerontes, sino en pacientes vasculares en el cual hay una signología fundamentalmente dado por el mareo y la inestabilidad que se asocia a este proceso. A fines de clasificar el paciente en su grado de hipertensión, se puede utilizar tanto la cifra de tensión arterial sistólica, la máxima obtenida, o la máxima obtenida de presión arterial diastólica, o las dos pueden estar elevadas al mismo tiempo. Pero la que más alta es la que equivale al grado de clasificación. Por ejemplo, un paciente que tiene 140 de máxima y 11 de mínima
tendría que ser clasificado como un hipertenso grado 2 y no como un grado 1. O, al revés, la contrapartida, una tensión arterial diastólica, digamos, menor de 8 y mayor de 14, consideramos lo que se llama hipertensión sistólica aislada, también frecuente en las personas mayores. Para la determinación de la presión arterial, el paciente no debe haber fumado o ingerido alimentos, tomado café o alcohol mínimo en 1 hora 30 minutos a 1 hora antes de la consulta y de la determinación de la presión. Normalmente utilizamos un manguito que colocamos en el brazo, en uno y en otro brazo, que también podemos tomarla en miembro inferior a la presión arterial para obtener un índice que se llama tobillo-brazo, veremos más adelante. Pero lo importante es que el manguito esté centrado, que la cámara de goma cubra al mínimo el 40% de la circunferencia de la arteria braquial y el manguito, digamos, debe cubrir el 80% del brazo. Manguitos más pequeños en pacientes muy grandes y obesos, generalmente estos manguitos pequeños pueden sobrevalorar el grado de tensión arterial del enfermo. Por lo tanto, es importante tener en cuenta a la hora de realizar la medición de la presión arterial. ¿Cuándo consideramos que la presión arterial es sistólica? Cuando una vez que insuflamos el manguito hasta los límites que no se ausculten más ruidos, generalmente lo inflamos a 200 milímetros de mercurio, todo lo que tolere el paciente. Comenzamos a desinflar y vamos a ver la aparición del primer ruido. La aparición del primer ruido coincide con lo que nosotros llamamos presión arterial sistólica, que se llama fase 1 o primer ruido de Korokov. Seguimos desinsuflando el manguito hasta que los ruidos desaparecen. A eso le llamamos fase 5 o falta de audición de ruidos de Korokov. Eso consideramos se llama la presión diastólica. Es aconsejable, si vamos a hacer, como hacemos varias determinaciones en el consultorio, que cada determinación por lo menos tenga una separación de 2 minutos entre toma y toma. ¿Qué cifra consideramos? Si tomamos 2 veces o 3 veces la tensión arterial. Generalmente la cifra que consideramos es un promedio entre las determinaciones múltiples que hemos realizado en el consultorio. A veces el paciente se queja de síntomas y a veces la llegada al consultorio el paciente tiene presión arterial normal. Y nosotros tenemos dudas. En ese caso, si tenemos dudas, podemos utilizar dispositivos como es el monitoreo ambulatorio de la presión arterial, que son dispositivos en los cuales están programados para tomar de manera automática la presión arterial. El paciente los va a portar durante 24 horas y se van a realizar determinaciones de la presión arterial en un promedio entre cada 15 o cada 20 minutos, según programemos la cantidad de determinaciones, y para considerar el estudio válido, nosotros debemos tener como mínimo un 75-80% de tomas de presión arterial correctas. Los equipos recomendados para tomar la tensión arterial en general es ideal que utilicemos un manómetro de mercurio, el que cada vez está más bajo en su utilización y en su disponibilidad. Sin embargo, el mercurio es el gold estándar de toma de presión arterial, o utilizar un tensiómetro aneroide recientemente calibrado con el tensiómetro de mercurio, o también tener en cuenta que los dispositivos aneroides solo deben utilizarse si existe una calibración realizada en los últimos 12 meses. Entonces, esto es fundamental para que tengamos en cuenta el tipo, cómo determinamos la presión arterial. Esto es un paciente sentado, la colocación del manguito de presión arterial, de determinación de presión. Una vez que hemos determinado la presión arterial en la consulta, normalmente lo vamos a clasificar al paciente, y para clasificar el paciente hemos dicho que vamos a tener en cuenta la cifra de mayor registro.
ya sea, si tenemos una diferencia de registro entre el brazo izquierdo y brazo derecho, siempre va a ser válido el brazo que mayor cifras registradas tiene. Y en este caso utilizamos esas cifras para clasificarlos. Pacientes que son normales tienen 120 o menos de sistólica y 80 o menos de diastólica. Prehipertensos entre 120 y 139 y entre 80 y 89. Y hablamos de hipertensión, como dijimos, cuando las cifras de tensión son de 14 hasta cada 140 149 de sistólica, de diastólica 90-99, estadio 2 mayor o igual a 150, con una diastólica mayor o igual a 100. Y hablamos de hipertensión sistólica aislada cuando únicamente la tensión arterial sistólica está elevada por arriba de 140 y la tensión arterial diastólica es menor de 80 o es normal. La diapositiva tiene un error, como ustedes podrán apreciar, hipertensión arterial sistólica aislada y tiene el signo menos, es mayor de 140, puede ser 160, 180, 150 o 140 o más, pero con cifras siempre de presión arterial diastólica normal. Desde el punto de vista epidemiológico, ustedes saben que la enfermedad hipertensiva, su incidencia está alrededor del 30 a 45% en la población general. Sin embargo, en Córdoba hemos encontrado una incidencia del 30%, 29,9% más exactamente. La búsqueda de esta enfermedad está dada porque la hipertensión es una enfermedad silenciosa y que cuando realmente el paciente tiene síntomas, mareos, dolor de cabeza, dolor precordial, porque puede manifestar con insuficiencia coronaria acompañante, en general ya es tardía, la hipertensión está establecida. ¿Y por qué ocurre esta situación? Porque al ser una enfermedad silenciosa, de cada 100 pacientes hipertensos, el 50% conoce que es hipertenso y el otro 50% no sabe que es hipertenso. Del 50% de pacientes hipertensos, el 25% de ellos está tratado y el otro 25% no está tratado. Del 25% que está tratado, solo está controlado el 12,5%. Esto quiere decir que casi un 80% de la población hipertensa actual en el país, o en los países subdesarrollados, o en muchos países desarrollados incluso, nos está mostrando que hay un gran porcentaje de enfermos que desconocen su condición y los que conocen su condición o no se tratan o se tratan mal y están mal controlados. Bien, desde el punto de vista de la etiopatogenia, o sea, el conocimiento de sus causas, clínicamente nosotros podemos distinguir dos tipos de hipertensión. Las formas primarias o formas esenciales, sin una causa conocida de la enfermedad, o formas de hipertensión secundaria que responden en general a situaciones clínicas particulares generadoras de hipertensión, como puede ser, por ejemplo, enfermedades endocrinológicas como el hipertiroidismo, enfermedades como la enfermedad de Cushing, enfermedades como el hipertiroidismo o el hipotiroidismo, tumores secretantes de catecolaminas como el feocromocitoma, por ejemplo, o incluso alteraciones renales primarias como es la estenosis de las arterias renales, las que pueden cursar con hipertensión arterial. Secundaria quiere decir esto, que hay una causa que los produce, drogas, inclusive, a veces medicamentos hipertensores, pacientes que están usando gotas vasoconstrictoras de forma crónica y permanente para sus fosas nasales. Entonces, muchas de estas situaciones son particularmente importantes a detectar a los efectos de que son situaciones que tienen curación tratando la causa de base que la produce. Sin embargo, la hipertensión arterial esencial o primaria, que es la que mayoritariamente vamos a ver los clínicos y vamos a diagnosticar en el consultorio, son formas esenciales, en donde su patogenia obedece a diferentes factores, generalmente multifactoriales, donde intervienen factores genéticos,
predisposición genética a la hipertensión, donde intervienen factores familiares, heredofamiliares, sobre todo hipertensión detectada en la madre o en el padre, fundamentalmente la descendencia, la presencia de hipertensión materna es la que más se ha ligado fuertemente a la hipertensión arterial. Los cambios de estilo de vida que se han operado en el progreso actual, como es el sedentarismo, el elevado consumo de sal, factores dietéticos en los cuales comidas con exceso de sal, de grasas y que conllevan en cierta medida al aumento del sobrepeso. Esta elevada ingesta calórica y el bajo gasto energético que tienen por la actividad sedentaria producen hiperactividad simpática. Y como sabemos que el consumo de sal en pacientes particularmente sal sensibles, como deben ser muchos hipertensos de edad avanzada o hipertensos de raza negra, por ejemplo, son realmente sal sensibles. Si bien muchos pacientes que no necesariamente son gerontes son sal sensibles. Entonces, la sensibilidad a la sal se altera el transporte transmembranario y esto estimula, como ustedes pueden apreciar en la diapositiva, el sistema nervioso simpático, lo que lleva a la disfunción endotelial, a la expansión de la volemia y a elevar las resistencias periféricas manteniendo un gasto cardíaco normal, cuando debería ser que eleven la resistencia periférica cuando hay un gasto cardíaco bajo. En este caso, en el paciente hipertenso, eleva la resistencia periférica con gastos cardíacos normales. Hay una menor excreción de sodio en la orina. Aquí está descrita la paradoja de la sal, sobre todo las sales alcalinas, no necesariamente cloruro de sodio, sino que se han visto que la ingestión, por ejemplo, del bicarbonato de sodio no produce hipertensión. La presencia del sodio en ciertas bebidas carbonatadas tampoco producen hipertensión, por lo cual se le ha adjudicado probablemente no solo la etiología de la hipertensión a la presencia del sodio en sí, sino que se ha buscado también cuál sería el mecanismo del cloro, cuál es el papel o el rol que está jugando el cloruro de sodio en la hipertensión arterial. Esto aún no ha sido totalmente aclarado, pero es importante tener en cuenta. La ingestión disminuida de calcio también es un factor que se le ha atribuido, ya que hay una alteración en la bomba sodio-calcio, lo que permite en definitiva un acúmulo del calcio intracelular, sobre todo dentro de las fibras del músculo liso, que hacen de que este músculo liso sea sensible a ciertas aminas presoras, lo que se llama hipersensibilidad a aminas vasopresoras, y este mecanismo que se le adjudica al calcio se ha visto que se ha encontrado presente hasta en un 30 o un 35% de los pacientes hipertensos. Sin embargo, uno cabría pensar decir, bueno, tratemos a los pacientes hipertensos bajándole el nivel de calcio. Evidentemente, la cosa no es tanto así. Lo que más resultado ha dado ha sido no bajar los niveles de calcio por la osteoporosis y una serie de otros factores, la presencia de arritmias, etc. Y lo que sí ha demostrado mejorar los niveles de tensión es la disminución de las sales de sodio. Otro factor importante dentro de la etiopatogenia de la hipertensión arterial es el papel que juega el riñón como filtro, en donde normalmente cuando nacemos con una masa glomerular estimada aproximadamente en 10 millones, más o menos 10 millones de glomérulos en los riñones, y como el riñón cumple un papel, un órgano fundamentalmente filtrante, la pérdida de estas unidades de filtración o unidades glomerulares hace de que los glomérulos restantes se hipertrofien, aumenten su función, y este aumento de su función, esta hiperfiltración a la cual son sometidos, producen inflamación en el tiempo de los distintos glomérulos que están restantes, y de esa manera entra en un proceso de esclerosis o de fibrosis, de inflamación, se tiene que resolver de alguna manera, y normalmente es la esclerosis glomerular
que comienza a progresar, esto aumenta la retención de sodio y aumenta la volemia y aumenta la presión arterial. De todos estos que venimos mencionando, si bien son situaciones importantes, lo que el último tiempo la medicina ha prestado más atención en este último tiempo es al sistema renina-angiotensina-aldosterona. Si bien como podemos ver que la etiopatogenia de la presión arterial es multifactorial, ninguno de los mecanismos antes mencionados dejan de ser importantes. Sin embargo, en lo que la farmacología más ha desarrollado en este tiempo es en relación al sistema renina-angiotensina-aldosterona, la participación de este sistema en la hipertensión arterial. La renina es una proteína que va a producir va a formar el angiotensinógeno, lo convierte en angiotensina 1 y esta a su vez cuando va a los pulmones o cuando llega al plasma o cuando llega al riñón se convierte en angiotensina 2, que es una sustancia presora. Lógicamente que también a través de esto regula un poco la actividad de la aldosterona, y esta actividad de la aldosterona, lógicamente, que actúa a nivel del túbulo colector, túbulo distal del riñón, actúa favoreciendo aún más la retención de sodio y por lo tanto de agua. La etiopatogenia de la hipertensión arterial, tenemos que decir que los mecanismos de acción, por así, hay una equivocación en la diapositiva, el mecanismo de acción del sistema renina-angiotensina-aldosterona son tres: disminución de la tensión arterial, de esta manera se estimula, concentraciones plasmáticas de sodio y de calcio también lo estimulan, y el tono simpático a nivel subglomerular también estimulan la acción de este sistema renina-angiotensina-aldosterona, el que es responsable de enfermedad vascular, de promover vasoconstricción y estimulación suprarrenal, y promueve inflamación, procoagulación, protrombosis, y que sabemos que está ligado también de manera indirecta, a veces o directamente, al desarrollo de placa y vulnerabilidad de la placa aterosclerótica de los vasos. Actualmente se han descubierto distintos receptores no para renina, sino para la prorrenina, la forma anterior, digamos el compuesto anterior de renina es prorrenina. Asimismo como se han descubierto diferentes tipos de angiotensinógeno 2 y diferentes tipos de angiotensinas 3, diferentes subtipos de receptores, inclusive muchos de ellos con acciones contrapuestas a la vasopresión, o sea, a la vasoconstricción, y que están generando quizás un equilibrio entre la vasoconstricción del angiotensinógeno que de alguna manera tiene que entrar en algún tipo de clivaje. La participación del endotelio también es importante, y la participación del endotelio está dada por la disfunción, por los cambios estructurales de las arterias, la insulina o la hipertrofia de la capa media. El endotelio está dado fundamentalmente por el equilibrio entre las sustancias vasodilatadoras y vasoconstrictoras. Produce las dos sustancias, los dos efectos, pero que se tienen que equilibrar. Cuando predomina las vasopresoras sobre las vasodilatadoras, que son óxido nítrico y prostaglandina fundamentalmente, y secretando en favor de la acción de las endotelinas, por ejemplo, o moléculas reactantes de oxígeno, lógicamente el endotelio va a predominar la vasoconstricción. Los cambios estructurales se van produciendo en las arterias, fundamentalmente se ven en los pacientes están presentes en la obesidad y o en los trastornos metabólicos, en las hiperlipemias, y se vinculan muy frecuentemente estos cambios de obesidad y estos cambios metabólicos a la hiperinsulinemia. La insulina es una hormona que está relacionada a la retención de sodio y además estimula la hiperactividad simpática, es un anabólico, y por lo tanto afecta el músculo lisovascular y afecta el movimiento de calcio del músculo lisovascular. La hipertrofia de la capa media es porque se produce una hipertrofia, sobre todo en la capa media muscular de las arterias, en jóvenes, fundamentalmente visto en jóvenes hipertensos diastólicos o sistodiastólicos, y producen un aumento del tono contráctil. Y la pérdida de elasticidad es, sobre todo en las arterias de conductancia en la aorta,
está vista y es frecuente encontrarlo en los pacientes gerontes y producto mayoritariamente del envejecimiento vascular. En la medida que la edad aumenta, sabemos que la hipertensión aumenta. A partir de los 60, de los 70 años, sobre todo en el hombre, la mayoría presenta hipertensión, y después de los 80 podríamos decir que las mujeres superan en hipertensión a los hombres. Evidentemente que el promedio de vida de la mujer es superior al del hombre. Por último, vamos a referirnos al último mecanismo en la patogenia de la hipertensión, que son la presencia de vasoreceptores. ¿Qué son los vasoreceptores? Son mecanismos o campanas de alarmas que son sensibles a los estímulos de distensión de la bulimia que produce sobre los vasos. ¿Para qué están estos sensores? Para producir una regulación del flujo vascular arterial como venoso, que se produce fundamentalmente, están ubicados en la aorta, en el cerebro y en los riñones. En la medida que la bulimia aumenta, lógicamente que estos receptores van a ser estimulados a los efectos de regular el flujo y mantener un flujo constante. Si la bulimia disminuye, van a acomodar el tamaño del vaso a la cantidad de volumen sanguíneo que presentan estos enfermos o que se presenta en forma normal. Con la edad o bajo ciertas circunstancias de disfunción de endotelio vascular pueden afectarse estos receptores y por lo tanto al afectarse estos receptores los mismos van a necesitar cada vez un estímulo mayor para poder ser estimulados a producir lo que se llama vasorregulación. Y es por eso que en muchos pacientes gerontes se produce lo que se llama upregulation, o sea, una sobreregulación, o sea que para estimular el receptor que permita una adecuación del flujo vascular, tanto arterial como venoso, necesitan mayores cifras de tensión arterial. Por lo tanto, el corazón debe impulsar con más fuerza. Muchos de estos pacientes con lesiones en sus receptores es frecuente que ellos presenten a veces hipotensión ortostática con la bipedestación o a veces falta de un control razonable de su presión y en muchos casos los descensos exagerados de presión arterial hacen de que estos receptores no puedan ser estimulados y no puedan acomodarse al flujo. Estos receptores además a nivel cerebral estimulan la liberación de factor natriurético auricular, hormona o diurético natural importante a la hora de regular el volumen sanguíneo de estos pacientes. ¿Cuáles son los factores que inciden en la presión arterial? La edad, como ya hemos referido, a mayor edad, mayor tensión arterial. El sexo, los hombres son más frecuentes de sufrir esta enfermedad que las mujeres. La enfermedad renal y la microalbuminuria, con aumentos de creatinina y proteinuria, son predictores de insuficiencia renal. Por sí mismo, la microalbuminuria es un predictor de evento cardiovascular. Y, sobre todo, en presencia de diabetes, que la nefropatía diabética en presencia de microalbuminuria es un factor de peor pronóstico, aún así cuando el hipertenso asocia diabetes. El hábito de fumar aumenta el riesgo de hipertensión y el riesgo de muerte cardiovascular. Los lípidos y las lipoproteínas también se relacionan al aumento de enfermedad cardiovascular. La obesidad está asociada también a enfermedad cardiovascular y sabemos que por efecto indirecto a la hiperinsulinemia que estos pacientes tienen. Sin embargo, la importancia de la obesidad a la hipertensión disminuye con la edad. ¿Qué quiere decir eso? Que los pacientes, en la medida que van envejeciendo, la obesidad no llega a influir como un factor propio o, determinante de riesgo cardiovascular mayor. Los niveles altos de fibrinógeno también se han visto ser un factor de riesgo. El alcohol, discutido, si bien parece reducir el consumo, parece reducir el riesgo, el consumo continuo de cantidades moderadas de alcohol, el riesgo cardiovascular, sin embargo, aumenta el riesgo de hipertensión arterial, por lo tanto, muchas veces se encuentra balanceado.
Es aconsejable que examinar caso por caso, pero de ninguna de las medidas, en ningún caso, el exceso del alcohol conduce, digamos, a mejorar la mortalidad cardiovascular, pero a aumentar la mortalidad por otras causas. El nivel socioeconómico bajo se asocia a enfermedad hipertensiva, a falta de control de enfermedad hipertensiva, a abandono del tratamiento, y a nivel de la raza, hay razas que son proclives a tener hipertensión arterial. Indios americanos tienen un riesgo aumentado, indios yanomanos que viven en la Amazonia tienen riesgo disminuido de hipertensión arterial, y se cree que fundamentalmente está dado por la falta de consumo de sodio, y digamos, las personas de raza blanca, caucásica, tienen menor riesgo que los negros, y se ignora a qué se deben estas diferencias, pero quizás sean por diferentes niveles de los factores de riesgo que expresan estas personas.